Hola, hoy usaremos el simulador Cisco para ensamblar los componentes internos, externos y el cableado que contiene la torre de un computador. Empezaremos con la fuente de alimentación que proporciona la tensión necesaria para alimentar los circuitos eléctricos que conforman el computador. Daremos doble clic sobre ella para instalarla. Teniéndola aquí, alinearemos los agujeros de la fuente de alimentación con los agujeros del gabinete. La introducimos y procedemos a asegurarla con los tornillos apropiados. Continuaremos con la placa base, también conocida como tarjeta madre. Es una tarjeta de circuitos impresos que permite la conexión de todos los componentes de una computadora. Es la parte fundamental a la hora de ensamblar. Realizaremos el ensamble del procesador, ya que este es el elemento que interpreta las instrucciones y procesa los datos de los programas del computador. Daremos doble clic sobre él. Teniéndolo aquí, lo giraremos de forma que el triángulo que se encuentra en una de las cuatro esquinas del procesador encaje con el único triángulo que tiene el socket. También deben coincidir las muescas. La introducimos con mucho cuidado. Cerraremos y aseguramos el socket. Le aplicaremos un poco de pasta térmica que sirve para que el procesador y el disipador de calor se adhieran. Procedemos a instalar el disipador de calor que se utiliza para bajar la temperatura del procesador. Lo aseguramos y damos clic al cable para darle energía al disipador. Lo alineamos y conectamos. Colocaremos las memorias RAM, que son las principales memorias de la computadora donde residen programas y datos y efectúan operaciones de lectura y escritura. Daremos doble clic sobre ella. Teniéndola aquí, alinearemos las muescas de la memoria con las del slot. La introducimos y la aseguramos. Procedemos a hacer lo mismo con la siguiente memoria. Instalaremos la placa base a la caja. Daremos clic en instalar. La alinearemos adecuadamente para que encaje correctamente. La introducimos. Y procedemos a asegurarla con los tornillos apropiados. Continuaremos adaptando las tarjetas. Estas se instalan a la placa base para dar funcionalidad a la computadora. Empezaremos a ensamblar la tarjeta RedNIC y la Wi-Fi NIC, que permite la comunicación con aparatos conectados entre sí y permite compartir recursos entre dos o más computadoras. Daremos clic sobre ella y la aseguraremos con el tornillo apropiado. Ahora conectaremos la tarjeta de video, que se encarga de procesar los datos provenientes del procesador y transformarlos en información comprensible, representable en el monitor. Daremos doble clic sobre ella y la aseguraremos con el tornillo apropiado. Realizaremos el ensamble del disco duro. Es un disco magnético con capacidad de almacenamiento de datos informáticos que se encuentran instalados permanentemente en la unidad central de la computadora. Daremos doble clic sobre él. Lo alinearemos
y lo insertaremos al compartimiento de la unidad. Procedemos a asegurarlo con los tornillos apropiados. Continuaremos instalando las unidades de los compartimentos externos. Empezaremos con la unidad óptica, que permite leer y grabar ciertos formatos. Está presente en los lectores y grabadores de CD y DVD. Daremos doble clic sobre él. Lo alineamos y lo introducimos. Y procedemos a asegurarlo con los tornillos apropiados. Ensamblaremos la unidad de disquete, que permite el almacenamiento de datos en pequeñas cantidades y se utiliza para la transferencia de archivos. Daremos doble clic sobre ella. Teniéndola aquí, la alinearemos y la introducimos. Y procedemos a asegurarla con los tornillos apropiados. Procedemos a conectar los cables internos. Empezaremos con el ATX de 20 pines. Lo conectaremos a la placa base, ya que proporciona la energía a los componentes. Alinearemos y lo introduciremos. Continuaremos conectando el cable ATX de 4 pines a la placa base. Lo alinearemos y procedemos a introducirlo. Procedemos a conectar el cable del ventilador, que es de 3 pines. Lo conectamos a la placa base. Alinearemos y lo introducimos. Ya conectados los cables de alimentación a la placa base, empezaremos con el cable pata, que va conectado desde la placa base con la unidad óptica. Alineamos y procedemos a introducirlo. También conectaremos el cable de disquete, que se conecta a la placa base. Y va conectado a la unidad de disquete. Introducimos. Ya conectados los demás cables, procedemos a conectar el cable SATA. Va conectado a la placa base daremos clic para alinearlo y procedemos a introducirlo. Ya conectado a la placa madre, lo conectaremos al disco duro. Alinearemos y procedemos a introducirlo. Ya conectadas las interfaces, procedemos a instalar los cables de alimentación para los componentes externos y el disco duro. Conectaré la fuente de alimentación SATA para el disco duro. Continuaremos conectando el cable de alimentación BERC para la unidad de disquete. Lo alinearemos correctamente y procedemos a introducirlo.
También conectaremos el cable de alimentación moles para la unidad óptica. Después de haber conectado todos los cables internos, procedemos a cerrar el panel de la torre. Daremos clic sobre él y lo aseguraremos con los tornillos apropiados. Por último, instalaremos los cables externos de la torre. Empezaremos con el cable del monitor. Lo alinearemos, lo introducimos y lo aseguramos con los tornillos. Continuamos con el cable del teclado. Lo diferenciamos porque es de color morado. Alinearemos, procedemos a introducirlo. Continuamos con el del mouse. Lo diferenciamos porque es de color verde. Lo alineamos y procedemos a introducirlo. Colocaremos el cable de red. Lo alineamos y procedemos a instalarlo. También instalaremos la antena Wi-Fi. Y por último, conectaremos el cable de alimentación. Lo alinearemos y procedemos a introducirlo. Ya hemos terminado el ensamble de los componentes de la torre. Muchas gracias.